Ahora, sigue diciendo la iglesia, en un estudio de teología sistemática bíblica que yo estuve buscando, dice, los dones del Espíritu Santo, porque vamos a hablar de los dones ahora, son hábitos sobrenaturales influidos por Dios en la potencia del alma. ¿Qué son los dones? Bueno, hablan de los dones, no saben qué son los dones. ¿Qué son los dones? Hábitos, pero no hábitos míos. ¿Hábitos de quién? De Dios. Son los hábitos de Dios que se influyen en la potencia de mi alma. ¿Qué cosa? La potencia del alma, ¿qué cosa? La potencia del alma es el vigor que te da el Espíritu a ti para caminar, para hacer. No eres una persona que anda. Ay, yo entonces si me vengo aquí a predicar le digo, los dones del Espíritu Santo. O sea, ustedes no vuelven. Que Él no hay potencia. El Espíritu Santo da vida. ¿Se acuerdan los huesos secos de Ezequiel? Los huesos secos estaban secos, lo único que no tenían seca era la lengua. Se secaron, pero seguían diciendo, ¡ay, qué mal estamos! ¡Ay, qué mal estamos! O sea, estaban secos, pero la lengua muy, muy viva. ¿Y qué pasaba? Mientras más decían, ¡qué mal estamos!, se ponían peor. Más se secaban. Porque olvídate, el gatillo de la fe es la lengua. Es como una pistola. La pistola tú apretas el gatillo de la pistola y sale la bala. La lengua es lo que hace que salga, o en este caso que venga, pero que sale de tu lengua, que venga a ti la bendición o la maldición. Si tú estás en el, ay, qué mal estoy, ay, yo no pongo una, ay, ¿qué? Prepárate para la próxima peor, porque tú mismo estás diciendo, estás proclamando que tú no tienes fe. Y el demonio está diciendo, mira, eso le duele, por ahí lo voy a coger para volverlo loco. Ahora, cuando la cosa está mal, tú dices, yo sé que el Señor tiene la solución para mí. No sé dónde está, pero Él la tiene y viene. Ahí tú estás proclamando bendición y tú estás haciendo que el demonio sepa que contigo no puede. Y esa es la potencia del alma, eso que te hace a ti vivir plenamente la fe. Luego entonces, los dones son ¿qué cosa? Hábitos. Pero no hábitos naturales, son hábitos sobrenaturales. Son los hábitos de Dios. Mira, tú lo que estás diciendo son los hábitos de Dios. ¿Cuáles son tus hábitos? Te levantas a tal hora, vas al trabajo, tomas yogur por la mañana, yo qué sé. Esos son tus hábitos, ¿no? Bueno, tú los dones son los hábitos, lo que hace Dios diariamente, que te lo infunde a ti. Mira, tú si los dones son algo grande. Los hábitos de Dios, que viene la potencia del alma, no para todo el alma, la potencia del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo. Dice, ese hábito de Dios, que son los dones que vienen a ti, secundan, ayudan, ¿qué cosa? Las funciones del Espíritu Santo que tú has recibido y que mora en ti. Dice, los dones son infundidos por Dios. El alma no podría adquirir los dones por su propia fuerza, ya que trascienden infinitamente todo orden natural. ¿Qué es lo que dice? Como lo dijimos ahora, si son los hábitos de Dios, por mucho que tú hagas, tú no puedes apropiarte de los hábitos de Dios. Entre tú y Dios hay un abismo. Lo que entonces, los dones son gracias que nosotros recibimos de Dios gratuitamente. Dice, el alma no puede adquirirlo porque los dones trascienden a nuestras limitaciones. Dice, los dones los poseen en algún grado todas las almas en gracia. O sea, mucha gente no lo sabe, pero toda alma que está en gracia posee de una forma o de otra los dones. El Espíritu Santo actúa los dones directa e inmediatamente como causa motora y principal. O sea, el Espíritu Santo, cuando te da los dones, te los da de un solo viaje. Dice, ahora la iglesia, mira lo que dice la iglesia, a diferencia de las virtudes. Fíjate la diferencia. La virtud también es un don del Espíritu Santo de tu alma, pero la virtud tú tienes que trabajarla. Tú tienes que trabajar la virtud. Para ser virtuoso tú tienes que invertir tiempo en oración, tiempo en ti, domándote a ti mismo, no voy a hacer esto, tengo que cambiar esto. Las virtudes es un impulso del Espíritu Santo, pero tú tienes que trabajarla y eso toma tiempo. Los dones, no, los dones el Señor te los da, ¡pum!, de una vez. Y esos dones entonces vienen y refuerzan ¿qué cosa? Las virtudes que ya tú estás trabajando. ¿Ustedes entendieron eso? Por eso hay gente que se esfuerza en ser virtuoso y si no tienen el Espíritu Santo, pasan el doble de trabajo para ser virtuosos si no tienen los dones del Espíritu Santo. Es una batalla
amarrado, no tienes las armas para, porque el demonio continuamente te está dando palo y tú no tienes con qué defenderte contra el demonio. Es una pelea totalmente desigual. Los dones los recibe y actúa, y dice la iglesia, inmediatamente las potencias del alma. Dice, los dones perfeccionan el acto sobrenatural, lo dijimos ya, de las virtudes. Dice, por la moción divina de los dones, el Espíritu Santo inhabita en el alma, rige y gobierna. O sea, los dones es lo que hace, eso que hablamos en aquel retiro, que es la doctrina de la Beata Isabel de la Trinidad. Los dones, ese recibir ese hábito de Dios, es lo que hace que en ti que se forme la inhabitación de Dios en tu alma y gobierne el alma. Esos son los dones que vamos a ver del Espíritu Santo. Dones, virtudes, lo que estábamos hablando, la distinción, ya se lo dije, entre dones y virtudes, ya se lo expliqué, lo tenía puesto aquí, pero lo puse bien. Las virtudes salen ¿de dónde? De la voluntad humana, y los dones de la voluntad divina. Ahora, cuando vienen los dones, se unen a las virtudes, eso hace ya que el alma esté trabajando y esté caminando en perfecta armonía espiritual. Dice, los dones del Espíritu Santo, al prestar al hombre una elevada afinidad con Dios, te capacitan para obedecer rápida y voluntariamente las iniciativas divinas, incluso las acciones difíciles o heroicas. O sea, que los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, dice que te dan a ti, ¿qué cosa? Afinidad. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo los hábitos de Dios. Te da afinidad con Dios. Dice que eso hace que puedas obedecer rápidamente todas las iniciativas de Dios, que antes te daban trabajo. Eso te predispone a cuanta iniciativa Dios presenta en tu vida, tú poder responder. Dice que inclusive para cosas tan difíciles que tú pensarías que nunca las podrías haber hecho. Y tú dices, wow, ¿cómo yo pude hacer esto? Una cosa buena, ¿no? Esos son los dones de Espíritu. Y dice inclusive cosas heroicas. Te hace hacer que de otro modo, sin los dones, el hombre es totalmente incapaz de hacerlo. Dice, por lo que se refiere a la realidad y a la naturaleza de los 7 dones, hay que decir que los padres de la iglesia están de acuerdo en su existencia. O sea que ya desde la época de los padres de la iglesia, desde el siglo II y III, ya en la iglesia se está hablando de los dones del Espíritu Santo. Esto no es un invento de los pentecostales aquí en Estados Unidos. Esto es propio de nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Pentecostés. Ahora dice, los santos padres discreparon en el número y en eso tenemos un número exacto, pero tanto los dones como los carismas, hay decenas de dones y carismas, lo que siempre se dice los principales, porque inclusive cuando veamos los carismas, hay un carisma que nadie nunca lo habla, que es el carisma de hospitalidad, y eso no se tiene como carisma, y es un carisma, o sea, dice, en la Edad Media se afirmaban que eran 11, que eran 12, hasta que verdaderamente se determinaron 7 dones. ¿Por qué? Por lo que dice el profeta. ¿De dónde se sacan los dones? Por lo que dice el profeta Isaías. Cuando habla del Mesías, dice el profeta Isaías, sobre él, sobre el Mesías, reposará el Espíritu de Dios. Sigue diciendo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de amor a Dios. El profeta Isaías es el que menciona por primera vez los dones que vienen sobre ¿quién? Sobre Cristo. Pero esos dones que son los hábitos de Dios, nosotros adquirimos esos hábitos porque somos Cristo como Mesías, es humano como nosotros. Al Cristo ser nuestro hermano mayor, tener esos dones también son. Ahora lo que sí tenemos que tener, lo que hemos dicho continuamente, que es una frase teológica, lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia. En Jesús esos dones son por su naturaleza divina. Nosotros esos dones son por gracia, porque es un don, un regalo que nos da Dios. O sea que no es propio de nosotros. En Cristo eran propios, residían en Él, pero en nosotros vienen